Seguimos en su espacio paneo semanal. Estamos aquí aprendiendo de ciencia hoy Robert Paulino. con Robert Paulino. Robert, fiebre porcina. Hay dos fiebres porcinas, ¿cierto? Bueno, ahí vamos a aclarar, porque en los medios de comunicación justamente eso fue lo que se publicó al principio, que se habían reportado casos de fiebre porcina. La fiebre porcina es causada por la influenza porcina, que de hecho fue una de las influencias que activó la alerta mundial en el 2009 cuando el H1N1 fue identificada por primera vez en México. ¿Por qué? Porque parte del genoma de esa influenza H1N1 tenía componentes muy similares a la influenza porcina. Y por eso le llamamos influenza porcina en ese momento. Y mandaron a matar a los pobres cerdos y todo lo demás en México. Luego nos dimos cuenta que era un virus completamente nuevo. Lo que tenemos hoy día es otro virus, que es un virus de ADN. De hecho, el virus de la influenza porcina es un virus de ARN, igual que el del causante de la COVID-19. Los virus de ADN, como el virus de la peste africana porcina, son virus que no cambian mucho. O sea, los virus de ADN tienen un fenómeno de autorregulación porque tienen una enzima que permite que esas mutaciones se medio corrijan, o sea que no son tan dados a cambiar y que vamos a tener una variante nueva. No vemos ese fenómeno. Para ponerles un ejemplo, el virus del papiloma humano es un virus de ADN. La hepatitis B es un virus de ADN. El que tenemos ahora, el del brote de República Dominicana, es de ARN. Es de ADN. ADN, o sea que es el mismo. Puede ser es que un virus que fue identificado en África, por eso se le llama peste africana porcina. Es un virus muy contagioso. Ahí está la peligrosidad, ¿verdad? Y de hecho, para los criaderos de cerdo. O sea, es peligroso para la economía porcina. No para el humano que consuma carne. Humano, porque ahí voy. O sea, una enfermedad, como te mencionaba en el principio, para que ocurra una adaptación hacia el ser humano, tiene que demostrar que tiene la capacidad de multiplicarse en el ser humano. Si yo tomo un virus de ese y lo coloco en una célula humana, no va a tener la capacidad de entrar a la misma, porque sus receptores, o sea, los receptores que él utiliza para entrar, la relación de un virus con las células nuestras, en todos los sentidos, es la relación del cerrojo y la llave. Yo tengo que tener una llave para abrir un cerrojo. Y esa llave es específica para ese cerrojo. Y si el virus no tiene esa llave para abrir ese cerrojo, muta para poder hacerlo. O cambia. Y también viene el tema de la termoresistencia, pues la carne de cerdo aquí es cocinada. Exactamente. Entonces la carne cruda sí facilita el contagio hacia otros animales, porque puede perdurar el virus en esa carne cruda hasta 21 días. 21 días. 21 días. Wow. De nuevo, es un virus de ADN. Son más estables en carne cruda. Bien, ahora, carne cocida, que no es la que nosotros exportamos. De ahí viene el cierre del comercio de la carne de cerdo, porque lo que se exporta no es carne cocinada, es carne cruda. Entonces, cocinarla, exponerla a alta temperatura y asegurarnos que está bien cocida. De hecho, uno de los elementos que siempre utilizamos para prevenir esos saltos de especies es cómo nosotros manipulamos los alimentos, cómo esos alimentos nosotros los ingerimos. Y el comer carne cruda se ha demostrado como un factor facilitador para que ocurran spillovers o saltos de especie. Y la congelación también es algo que y la congelación a largo plazo para el... luego, exactamente. Entonces, los cambios de la regulación de temperatura hace que los virus son muy sensibles. O sea, desde el punto de vista de su estructura, son de hecho, muchos de los profesores en virología siempre decimos que un virus es simplemente una mala noticia envuelta en proteínas. ADN o ARN que tiene una envoltura, más nada. O una proteína que lo ayuda a que pueda llegar a un lugar determinado. Y la fiebre, porque leí por ahí
leí, me parece que en el mismo libro de Diamond, que la fiebre es un intento del cuerpo por cocinar a los virus. Por supuesto. Por subir, a través de la temperatura, matarlos. Sí, eso se llama, es parte, de hecho, del proceso. La inflamación es un concepto, no es un fenómeno terminal, es un concepto. Es una cadena de pasos que tienen que ocurrir. De eventos. Desde el principio del reconocimiento antigénico o de la partícula que va a reconocer hasta la eliminación del mismo. Entonces, el proceso de inflamatorio es como un fuego amistoso. Así se traduce en inmunología. Cuando yo tengo una infección, mi cuerpo trata de eliminarla, pero al mismo tiempo también me hace daño. Me puede producir daños. O sea, esos daños que ocurren en el cuerpo provocan injuria tisular o injuria de los tejidos. El dengue, y sorprendentemente muchas personas se sorprenderán al escuchar tal vez esto, cuando nosotros tenemos manifestaciones hemorrágicas inducidas por el dengue, es porque ya hemos tenido una infección previa. En una infección primaria no ocurre hemorragia, porque la hemorragia es una respuesta de una inducción previa del sistema inmunológico, como un entrenamiento. Cuando yo me expongo a un virus determinado, yo tengo un entrenamiento. O me muero o sobrevivo. Si sobrevivo y ese virus cambia, yo tengo la oportunidad de volverme a poner en contacto con él si su capacidad antigénica o de su estructura externa tiene la capacidad de cambiar. La influenza, por ejemplo, cambia cada cierto tiempo y eso da la oportunidad de que cada cierto tiempo usted se pueda reinfectar. El dengue son 4 tipos. Si te dan los 4 tipos, tú vas a generar memoria para los 4 tipos, o te mueres o sobrevives. Entonces, ahí es donde está la intervención plena. Identificar cuándo y qué tenemos circulando dentro de una comunidad determinada para nosotros poder monitorear y establecer estrategias previas a que ocurra un impacto negativo a nivel general de la población. En el caso de la peste africana porcina, uno de los elementos que se toma en consideración que son de acción inmediata es primero el aislamiento de los casos. Segundo, la eliminación de los casos que están positivos. Esa es la parte difícil. Y tercero, poder frenar la posibilidad de una onda expansiva a nivel nacional o a nivel geográfico determinado, si se quiere decir. Pero la oficina de los Estados Unidos reportó que casos fueron positivos en 2 puntos geográficos distintos del país. Es decir, que ya nosotros tenemos una distribución un poco más amplia. Y los que están en el camino de esos 2 puntos. Exactamente. Porque Montecristi y Sánchez Ramírez, y los que están en el medio, por donde pasaron esos cerdos. Que ese es otro elemento. ¿Cuánto tiempo tenía circulando cuando lo descubrieron? A diferencia del SARS-2, este virus se puede quedar en las superficies del plástico por hasta 20 días. 20 días. Las gomas de los autobuses que entran a la finca, que se infectan, pueden llevarlo a otra finca. Los zapatos y el equipamiento que utilizaron los cuidadores que lo llevaron hacia otra finca, lo pueden llevar también. Yo recuerdo, y por vía respiratoria de un animal a otro. Yo recuerdo cuando yo estaba bien pequeño, 5 años probablemente, cuando decidieron eliminar todos los cerdos en el 79, 78, por ahí. Ya sabemos tu edad. Yo no había nacido. Yo tengo una sola cédula, yo no soy pelotero. Entonces, yo recuerdo, nosotros íbamos mucho al interior y habían puestos de chequeo y revisaban los carros. Claro. Sí. Y después, cuando repoblaron, que autorizaron a importar cerdos, que eran bien limitados, te dejaban tener una cantidad mínima de cerdos, había que desinfectarse los zapatos. Yo recuerdo todo eso, porque me impactó mucho de niño, ver todo eso. ¿Y podríamos estar viendo eso en República Dominicana de nuevo? Debería de estar ocurriendo ya. Yo creo que las disposiciones del Ministerio de Agricultura fueron en todo de eliminar eso. toda la población en esas demarcaciones. O a no nivel creo general. que hayan tomado esa decisión todavía, pero lo de la limitación del contacto y de protección de las superficies, de los vehículos y eso, yo creo que ya está dentro de las disposiciones. Luego, con el aislamiento
Es suficiente. Se llama un cordón sanitario. Un cordón sanitario. De todas maneras, si no lo eliminan, van a morir. Claro, porque se van a contagiar. Sí. Se mueren como quieran. Sí. O sea que, entonces, ahora, vámonos a la superbacteria, Luis, porque no queremos dejar ahí a Robert. No, y tú sabes que trae a preocupación. Tú sabes que se ha difundido mucho aquel discurso de Bill Gates hablando del peligro de un coronavirus. Y eso es origen para miles de teorías de conspiración. Sí. Y que la gente sabía que eso iba a pasar y que no. Y mira de cuánto tiempo están hablando de eso, y Obama y todo eso. Pero resulta. Te voy a decir, tú ves, ¿a qué no le dio? Sí, esas son cosas. Pero ahora, en estos últimos días, en los últimos 7 días, hemos visto en varias ciudades de los Estados Unidos un auge de lo que ellos llaman el superbug o la superbacteria, que es resistente a los antibióticos, a la penicilina, y que está acabando porque no hay manera, es una bacteria que no hay manera de tratarla con los métodos que se conocen hasta la fecha. Parece una bacteria que ha desarrollado una resistencia a el tratamiento que desde que se inventó la penicilina hasta ahora hemos estado utilizando, y mucha gente dice sobreutilizando muchas veces. Bueno, ojalá esto se graba, ¿no? Ojalá que después no me lo saquen y me digan que yo, como a Bill Gates, que yo sabía todo lo que estaba pasando y que ya yo tenía preparado una... Mira, las bacterias multidrogos resistentes son un problema no de ahora. Se ha agravado por un fenómeno que voy a explicar ahora brevemente, pero es un fenómeno que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que viene ocurriendo. El Staphylococcus aureus es una de las bacterias más comunes, que de hecho es parte de esa saprófita, o sea, es parte de nuestro cuerpo. Si yo tomo ahora mismo una muestra de la piel de nosotros tres, sale positiva para un estafilococo. Sí o sí. Sí o sí, porque es parte de nuestra microbiota. Convive con nosotros. Convive con nosotros e inclusive hasta nos ayuda en algunos fenómenos que no voy a profundizar ahora. Las bacterias como el Staphylococcus aureus, como son tan comunes, son muy prestas. Tienen unos elementos que se conocen como transposones y plásmidos, que son otro elemento. Un plásmido es una estructura de ADN redonda. Desde el punto de vista evolutivo, nosotros sugerimos que eso fue por un proceso simbiótico viral, de hecho, porque se comporta como si fuera un virus, de hecho. Y ese plásmido que está dentro de la bacteria se puede transmitir hacia otra. Una bacteria que es expuesta a un medicamento determinado y no recibió una eliminación o no fue controlada por ese antibiótico que recibió, muchas veces porque la gente no toma bien los medicamentos, porque el médico no le dio el tratamiento adecuado. O lo interrumpe. O que lo interrumpieron porque ya me siento muy bien. El dinero. O porque el dinero no le dio para poder comprar la dosis completa. Bueno, pues esa bacteria aprende de ese antibiótico y se lo pasa a sus congéneres. Y esa información se pasa en la población completa. Cuando tú tienes entonces un fenómeno o una infección aguda, te dan antibióticos y no funciona y tú dices, pero yo nunca he tomado antibióticos. Bueno, tú tenías algún familiar que probablemente vivía contigo, que recibió antibióticos. Bueno, sí, bueno, ahí está la razón. Un familiar que toma antibióticos puede... Por supuesto, porque nuestras bacterias... Toma, cómete ese chin. Y yo te lo llevo a ti. El Helicobacter pylori es un buen ejemplo de eso. O sea, es que de nuevo, es que no vivimos solos, vivimos en sociedad. Entonces, lo que a ti te pasa me afecta a mí y tus decisiones, sorprendentemente, me van a afectar a mí a la corta o a la larga. Entonces, la gente toma antibióticos, le da gripe y toma antibióticos. Bueno, o sea, aquí ahora voy a darte la explicación del por qué vemos un resurgimiento de bacterias multidrogos resistentes. ¿Cuál fue el esquema que utilizamos desde el principio para la COVID-19? Acitromicina. Demostramos a menos de 2 meses de haber empezado la pandemia que la acitromicina no funcionaba para una infección viral, antibiótico, antibacterias, antivida. Los virus, por definición, no están vivos. Por lo tanto, se necesitan antivirales para ellos. Por lo tanto, un antibiótico no puede ser nunca el tratamiento para una infección viral. Yo quiero hacer un puntico ahí. Porque la gente no sabe. ¿Qué es un virus?
Sí, por definición. La gente no sabe. La gente cree que virus, bacteria, microbios, que es lo mismo. Y que es un ser vivo que anda... A diferencia de la bacteria. Vamos a empezar por el concepto de la vida. Lo que pasa con los virus es que, primero, los virus lo vemos como unos entes etéreos, porque son muy jóvenes dentro de nuestro conocimiento científico. O sea, fue hasta los 50 cuando pudimos ver un virus por primera vez a simple vista. O sea, ya sugeríamos que había un algo que podía producir. De hecho, virus significa veneno. El concepto, la raíz de la palabra viene desde ahí. Pero en realidad es hasta hace poco. O sea, tenemos una ciencia, un área de la microbiología muy joven y por lo tanto siempre se ve como algo muy etéreo, como algo imposible porque no es tangible. Yo no veo un virus. Yo no sé que con las gotas respiratorias yo estoy transmitiendo a otra persona. Las bacterias son un poco más tangibles porque producen una estela inflamatoria que es más visible. Producen pústulas, por ejemplo. O sea, tú ves una infección de la piel con tus ojos. Tú dices, están ahí. O sea, tú puedes decirlo. En el caso de los virus, no. Y la definición de virus, desde el punto de vista del concepto de la vida, no encaja. Porque la vida o un ente vivo es independiente y los virus no son independientes de un huésped o de un hospedero. Necesitan la máquina completa de una persona o de un individuo para poder multiplicarse. Por eso tú dices, ok, tenemos un brote de ébola. Muchas personas se infectan con ébola. Sabemos que tienen ébola. La pregunta es, ¿dónde estaba el virus del ébola antes de nosotros saber que estaba en seres humanos? Porque nos preocupa, porque nos está afectando a nosotros, pero siempre estuvo ahí. Entonces, él estuvo ahí, ¿dónde estuvo? Es la pregunta que siempre nosotros los científicos tratamos de responder. ¿De dónde viene algo? Entonces, con las bacterias se da que como son de un material un poco más robusto desde el punto de vista de no darse a la mutagenicidad, son de ADN, y no tienen componentes que sean muy complejos en su estructura, cambian, se multiplican muy rápido y transmiten resistencia a largo plazo. El uso en República Dominicana, nosotros vamos a ver eso. Porque nosotros sobreutilizamos los antibióticos durante esta pandemia. Sobreutilizamos, no, malutilizamos los antibióticos. Y eso ha sido todo un pleito de las sociedades científicas con el tema de lo que va a pasar después de esta pandemia. No, y ahora oímos que probablemente el tratamiento para esas bacterias súper resistentes está en los virus. Sí. El virus es el que va... Sí, ya hemos ido hablando de los Robert tiene que volver porque... Wow, impresionante la cantidad de cosas que aprendimos. Se nos quedaron muchos temas. Y segundo, lamentablemente no nos vamos a dejar de infectar. Así que tú siempre vas a tener material para venirme a compartir. Así me dijeron ayer que tú lo vas a dejar, lo lamentamos mucho, pero te fuiste. El mensaje final es que crucemos los dedos para que el lechón de diciembre no se afecte. Ya que lo que logramos sobrevivir al COVID para comernos nuestros cerditos en Navidad, ahora esperemos que los cerditos sobrevivan a la fiebre porcina. Así que agradecerte, Robert, por tu presencia y decirte que ya comprometerte públicamente que tienes que volver. Y agradecer a nuestros oyentes y a nuestros televidentes por la sintonía en el día de hoy. Y esperamos, con el favor de Dios, contar con su presencia el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo, paneo, paneo.